Para Pablo sencillamente es el día final, el último día. E incluye probablemente todas las facetas del juicio que conocemos como previo, durante, posterior al advenimiento. ¿Ok? Pero todavía Romanos no lo tiene así desarrollado. Para Romanos es el último día, el día del juicio final. Solo eso. ¿Ok? Bien, entonces, no sabemos cuándo es, pero sabemos que está en el futuro, en el último día. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Ahora bien, ¿cuándo aparece aquí? Escucha, ¿cuándo aparece aquí en Romanos? Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, 13. ¿Cuándo aparece el verbo justificar? ¿Hacia dónde señala? Futuro. ¿Sí o no? Aparece en el futuro. ¿Cuándo aparece otra vez? En Romanos 3, 20. ¿A dónde señala? Futuro. Para nosotros que estamos leyendo el texto en Romanos 2, 13, Romanos 3, 20, la justificación ¿ha ocurrido o no ha ocurrido todavía? Según el texto. A ver, si aparece en futuro y vuelve a aparecer en futuro, ¿ya ocurrió la justificación? No, no ocurrió todavía. Porque aparece ¿cuándo? Futuro. Bien, alguien que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo número 5, versículo número 1. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. ¿Cuándo aparece aquí en el texto? Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Hacia dónde señala el texto? ¿Hacia qué momento del tiempo señala el texto? ¿Hacia dónde señala? Hacia el pasado. Justificados por la fe. Ya es una experiencia, ya ocurrió. ¿Por qué sabemos que ya ocurrió? Porque dice, justificados pues por la fe, o siendo justificados por la fe, tenemos paz. Si tenemos paz en el presente, la justificación ya. Entonces, cuando aparece en Romanos 5.1, ¿hacia dónde señala? Pasado. La pregunta es, entonces, ¿cuándo ocurre la justificación según el texto de Romanos? Tiene que encontrarse entre el capítulo 3, 21 y los últimos versículos del capítulo 4. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me explico? A ver, voy a dar un ejemplo. Si yo les digo así, una ecuación matemática, X es igual a, escucha, X es igual a, si yo digo, X es igual a mayor que 3 menos que 5, ¿dónde está el valor de X? 4. No sabemos, pero X está aquí. X es igual a, ¿dónde está X? No sabemos cuánto vale. X puede valer 3.1, 3.2, 3.3, puede ser 4, 4.5, 4.9, no sabemos. Pero si X es mayor que 3, menos que 5, X está aquí. ¿Cómo se llama eso en matemática? Intervalo. Entonces, si el texto dice Romanos 2.13, está allá, futuro. Romanos 3.20, está allá, futuro. Romanos 5.2, Romanos 5.1, pasado. ¿Dónde está entonces la justificación? Está aquí. Está en el medio. ¿En qué textos? Aquí. 3.21 al 4.25. Ese es nuestro texto. Ese es el texto. Allí está, ¿qué cosa? Allí está la justificación. La obra de Dios para justificar. Está allí. La obra de Dios para justificar está en ese intervalo. Romanos 3.21, Romanos 4.25. La pregunta es, ¿qué ocurre en Romanos 3.21? Maravilloso. ¿Qué ocurre? ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Qué ocurre en Romanos 3.21? Por favor, preste atención a la forma en la cual comienza el texto. Mira cómo el texto habla.
Mira cómo el texto trae para nosotros la respuesta. ¿Cómo comienza el texto? Mas agora a justiça. Mas agora. Hoy. Romanos 2:13, futuro. Romanos 3:20, futuro. Romanos 5:1, pasado. Romanos 3:21, mas agora, presente. ¿Qué hizo Dios? El futuro visitó. Dios visitó. Dios vino ahora. ¿Ahora cuándo? En Cristo. Ahora en Cristo la justicia de Dios es manifestada. Eso es lo que estamos buscando. La justicia de Dios vino. Pregunto, si la justicia de Dios vino, ¿vino el juicio también? ¡Claro! Vino el juicio, pero aún se espera. Oh, ¿recuerdan? ¿Vino el juicio? Sí. ¿Aún al juicio final? También. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que vino pero aún se espera? Igual que el Mesías vino pero se espera. Igual que el Espíritu vino pero se espera. Igual que la resurrección vino pero se espera. Igual que el reino vino pero se espera. ¿Cómo es que vino el juicio pero se espera? Oh, porque Dios en Cristo visitó nuestro tiempo. Dios en Cristo vino a encontrarnos, pero aún le esperamos. Ahora mira, ¿qué hacen las iglesias protestantes? Las iglesias protestantes dicen, ¿vino el juicio con Cristo? Sí, vino el juicio. ¿Viene aún? No, ya no viene. ¿Cómo es eso? ¿Vino el Espíritu con Cristo? Sí. ¿Viene aún? Sí. ¿Vino el reino? Sí. ¿Viene aún? Sí. ¿Vino la resurrección? Sí. ¿Viene aún? Sí. ¿Vino el juicio? Sí. ¿Viene aún? No. ¿Cómo es eso? ¿Lo único que vino pero ya no viene es el juicio? Sí, lo único. ¿Qué? El juicio vino, pero todavía se espera. Eso acontece con la justificación. La justificación vino y aún se espera. ¿Cómo es eso? Un proceso, más que un momento en el tiempo. Vamos a explicar. ¿Ok? Ok. Permítanme terminar aquí y doy las preguntas. ¿Ok? Vamos a ver. Romanos 3:21. Mas ahora, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Presente. Ahora bien, ese tiempo presente, ¿es presente de quién? ¿Su presente? Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia por la fe, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué justicia es esa? ¿Cuándo es ese presente? ¿Es su presente o es el presente de Cristo? ¿Qué presente es? A ver, cuando Romanos 3 dice, vamos a leer por favor, Romanos 3, versículo 21 al versículo 26. Escuchen bien, la pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere? Cuando usted lo ve. Cuando tú ves ese tiempo, pero ahora, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Al presente suyo, de su vida, o al presente de Cristo en la historia pasada? ¿Qué tiempo es? Lea. Romanos 3, 21 al 26. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Pare un momento. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo. ¿Qué tiempo es ese? Lea, 25. A quem Deus estabeleceu para ser... A quien Dios estableció. Ese presente es historia para usted. Ese presente es pasado para usted. Ese presente ocurrió en Cristo, en la vida de Cristo. Dios lo
estableció. Dios lo puso. Dios lo designó. Cuando usted lee eso, eso ya ocurrió en el pasado, ¿sí o no? Eso ya ocurrió para usted. Entonces, siga leyendo por favor hasta el versículo 26. A quem Deus estabeleceu para ser uma apropriação através da fé no sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Cuando Pablo dice que Dios estableció a Cristo como nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar en este tiempo su justicia, ¿en qué tiempo es? Fue en el tiempo de Jesús, fue en la cruz del Calvario, fue en su resurrección. Ejemplo, Romanos 4:25. Lea, por favor. Romanos 4:25. Mira lo que dice Romanos 4:25 acerca de la justificación. Mira esto. Para nossa justificação. Ok. Cristo fue entregado por causa de ¿qué? De nuestras ofensas. Fue entregado. En otras palabras, nuestras ofensas que ya existían, nuestros pecados que ya existían, que ya eran una realidad, demandaron que Él fuera entregado en la cruz. Nuestras ofensas demandaron que Él fuese entregado. Ahora, ¿cómo dice la segunda parte del texto? Para nossa justificação. Entonces, fue resucitado. Vamos a poner, ¿qué símbolo podemos poner de la resurrección? Vamos a poner unas nubes. Una resurrección. Fue resucitado y ascendió al cielo. Ok. La resurrección de Cristo ocurrió a causa también de una realidad ya existente. ¿Cuál es la realidad ya existente que demandó, que causó la resurrección de Cristo? Nuestra justificación. Nuestra justificación. Quiere decir que nuestra justificación fue obrada, fue trabajada, fue lograda, fue alcanzada. ¿En qué tiempo del mundo? Aquí. En el presente histórico de Cristo. En Cristo, en su muerte de cruz, Dios manifestó su justicia. La pregunta es, la cruz de Cristo, escucha esta pregunta para concluir. La cruz de Cristo, ¿en qué sentido fue un juicio? La Biblia habla de la cruz de Cristo como un juicio, ¿sí? ¿Dónde está? João, capítulo 12. Versículo 31. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hora de la cruz? La hora de la crucifixión de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Agora, é o juízo deste mundo. ¿Cómo? Agora. Ya va. ¿Cómo dice Jesús? ¿Cuándo es el juicio del mundo? Un momento. Pero si Jesús habló de la cruz como el juicio del mundo, entonces eso significa que ya el juicio no existe más, que ya el juicio no existe en el futuro. Alguien que me lo diga, por favor. ¿Significa que ya no hay juicio? No. ¿Por qué? ¿El reino vino? Sí. ¿Se espera todavía? Sí. ¿El Mesías vino? ¿Se espera todavía? ¿El Espíritu Santo vino? ¿Se espera todavía? ¿La resurrección vino? ¿Se espera todavía? ¿Y el juicio vino? Sí. ¿Se espera todavía? Sí. Pero en la cruz, Jesucristo realizó un juicio. Pregunto, en ese juicio, ¿quién murió como sentencia del pecado? ¿Quién murió? ¿Y quién fue librado?
Ahí hay un juicio. ¿Hay una sentencia? ¿Sí o no? ¿Hay una sentencia? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que paga? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que es liberado? ¿Sí o no? Tem justiça, tem juízo. Justicia. ¿Ocurre justificación? Pregunto, ¿en la cruz ocurre justificación? Claro. Romanos lo dice. Está así. Aquí ocurre justificación. A ver, una pregunta. ¿Usted recuerda a Barrabás? ¿Qué pasó con Barrabás? ¿Barrabás estaba condenado a morir ese día en la cruz? Sí. ¿Qué pasó con la cruz de Barrabás? ¿Se la dieron a quién? ¿Y Barrabás tuvo vida o tuvo muerte ese día? Tuvo vida. ¿Hay alguien que tomó su lugar? Jesús tomó el lugar de Barrabás porque Barrabás estaba arrepentido. Jesús tomó el lugar de Barrabás y Barrabás tenía oportunidad de arrepentirse después. Pero ese día Cristo le dio vida porque tomó su lugar. Imagina a Barrabás oyendo ahora a los cristianos predicar. Imagina a Barrabás escuchando a Pedro que dice, arrepentíos y convertíos para que viváis. Pregunto, ¿él ya vivió gracias a la cruz o no? Sí. Y ahora escucha la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz puede producir en él arrepentimiento. Pero ya la cruz significó vida para él. Eso mismo acontece con la justificación. ¿Qué ocurre en la cruz? Ocurrió en el pasado, ocurrió en la historia, pero ahora usted necesita reclamarlo en el presente. ¿Cómo lo reclama? Entonces, vamos a concluir esta parte acá. Vamos a concluir esta parte. La pregunta es, ¿en la cruz ocurrió un juicio? Sí. ¿En la cruz hubo sentencia? Sí. ¿En la cruz alguien recibió vida? Sí. ¿Alguien recibió castigo? Sí. En la cruz ocurrió una justificación. La justificación, según Romanos 3:21 al 4:25, es una experiencia histórica en la cruz. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo en la cruz. Ahora bien, pero ¿cómo la cruz llega a ser suya? ¿Cómo es que la justificación de la cruz llega a ser suya? Porque usted no vivió en la cruz. Usted no estaba vivo en la cruz. Usted no estaba viva en la cruz. Usted no estaba vivo en la cruz. Y entonces, ¿cómo es que la justificación que ocurrió en la cruz llega a ser mía en el presente? ¿Cómo? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo número 1 hasta el versículo número 8. Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo número 8. ¿Qué dice la Biblia? Lea todo. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais o pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Aquí, para un momento. Porque aquel que murió está... A ver, aquel que murió se refiere a qué muerte? A la muerte juntamente con Cristo por medio del bautismo. ¿Sí o no? No está hablando de aquel que murió en un accidente en el carro, en un accidente en la vía, en un accidente de avión. No, no, no.
Aquel que murió es aquel que murió con Cristo bautizado. ¿Sí o no? Ahora escucha. Lea, por favor, versículo 7. Porque aquel que murió... Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Para ahí. En el griego no dice está liberto. En el griego dice aquel que murió está justificado. El mismo verbo dikaiō. Entonces, ¿cómo es que yo puedo apropiarme de la justificación de la cruz? Porque cuando yo creo y soy bautizado, yo experimento la cruz. Porque yo muero juntamente con Cristo y resucito juntamente con Cristo. La justificación por la fe es la experiencia de la cruz por medio de la fe en Cristo juntamente con Él en el bautismo. Yo muero en la cruz y resucito juntamente con Él. En el bautismo yo puedo apropiarme de lo que Cristo logró en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz ocurre también conmigo cuando soy bautizado. Él murió, yo muero. Él resucitó, yo resucito. Él fue resucitado por el Espíritu, yo soy resucitado por el Espíritu. En el bautismo yo experimento la cruz. Al experimentar la cruz, ¿qué experimento? Novidade de vida. Justificación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Él no fue bautizado, pero él creyó y fue crucificado. Sí. Él experimentó la cruz de manera real, no en agua, pero él murió y va a resucitar. Cuando usted y yo somos bautizados, nosotros experimentamos la cruz, pero no de manera real. Morimos en agua con Cristo en la cruz. Resucitamos del agua con Cristo Jesús. El bautismo es el presente de la cruz. El bautismo es el presente de la justificación. Yo experimento la cruz en mi tiempo presente para experimentar en mi tiempo presente la justificación que Cristo obró en la cruz. ¿Me expliqué bien? ¿Hay alguna pregunta? Por esa razón, escucha, por esa razón, aunque Cristo justificó en la cruz, si yo no creo y soy bautizado, yo no aprovecho eso. Por esa razón, aunque Él justificó en la cruz, Él quiere que yo nazca de nuevo para experimentar esta justificación. La justificación siempre es una experiencia de la cruz. Yo muero y resucito juntamente con Cristo. IAG, juntos avanzaremos.